dicen que la vida es un juego y aquí te mostramos las reglas. Con un par es lo que necesitas para afrontar tus problemas cotidianos. Te traemos expertos vividores que conocen las claves para disfrutar la vida sin agobiarse demasiado. Y son personas como tú y como yo que han logrado convertir su vida en una montaña rusa excitante y divertida. ¿Quieres conocer sus trucos? Pues apúntate a nuestro reto semanal coleccionable y conviértete en un experto vividor. Hola Paz, ¿qué tal? ¡Súper, súper, súper, súper! Y también un saludo a todos los que nos escuchan y nos siguen cada semana. Agradecerles su apoyo y a los que llegan nuevos, pues que no se olviden de suscribir para seguir no perderse nuestras perlitas semanales. Eso es. Hoy vamos a hablar del miedo, porque ¿quién no ha tenido miedo en algún momento? ¿No? Todos. O tenemos miedo a sufrir, miedo a contraer una enfermedad, a perder el trabajo, miedo a la soledad, al rechazo, al fracaso, miedo a lo desconocido, a lo diferente, miedo al futuro, en fin. O simplemente miedo a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Que eso ya es mucho. Pero Fíjate bueno, tú, pero escúchame, fíjate tú la cantidad de miedos que acabas de soltar, ¿eh? sí, O sea, has montado aquí un abanico de posibilidades de miedo que no hay nadie en estos momentos que no se sienta identificado. exacto. Como Y dices son tú, pocos todavía, ¿eh? claro, todos hemos tenido miedo alguna vez. Exacto. Y tener miedo es algo normal y natural. Es una emoción que es parte de nuestra vida. Ujú. Pero es verdad, yo si miro a mi alrededor, vengo observando en esta última década que la mayoría de la gente vive consciente o inconscientemente con cagalitis aguda y muchísimo miedo, sobre todo, de hecho, desde la pandemia. Y entonces hoy vamos a tratar, pues eso, ¿para qué sirve el miedo y si es nuestro aliado o nuestro peor enemigo? ¿Tú qué dices? Bueno, un poco de todo y según cómo lo gestiones. Primero de todo, Exacto, claro, a mí me gustaría decir, primero de todo, sentir miedo no es de cobardes, exactamente. ¿vale? O sea, lo único que diferencia a un valiente de un cobarde es la forma en que gestiona sus miedos. O sea, yo creo que ahí está el kit y en donde nos hemos de enfocar hoy. Sí, que el miedo, como he dicho, es una emoción natural y es lo que nos permite seguir adelante también, ¿eh? Es Mm, una señal de alarma que, bueno, ya iremos desarrollando luego. Vale, pues vamos a hablar también, si te parece, de las consecuencias de vivir con miedo. Ah, sí. Que eso es muy importante, porque hay que ver, aparte de ver si es útil o no es útil el miedo, las consecuencias de acogerse a una vida con miedo. Vamos a hablar Ujú. de eso, si te parece. Sí. ¿Mm? Vale, pues veamos un poco si el miedo sirve para beneficiarse de él o si representa un freno de mano en nuestra vida. ¿Te parece? Pues vamos a ello. Venga. Así que para empezar, ¿qué es el miedo? Porque el miedo, como hemos dicho, es es una emoción que tiene, como todas las emociones, una intención. Y el miedo asegura de alguna manera, nuestra supervivencia. Eso es como una señal de alarma para hacernos pensar, parar y pensar. Nos informa sobre una situación o un riesgo que podemos tener, Ujú. ¿vale? Hasta ahí te lo compro. Hasta ahí te lo compro. Eso sale de nuestro cerebro más primitivo, ¿no? Que es el reptiliano, Ujú. que es en donde residen aquellas emociones que hacen que nos pongamos a salvo, ¿no? Exacto. Asegura nuestra supervivencia y nos avisa de un posible peligro. Pero también es verdad que hay dos tipos de miedo.
el miedo real, que puede ser fruto de un peligro sobre nuestra integridad física o lo que nos sucede en el presente. Y Mm, luego está el miedo irreal o neurótico, que ujú. es fruto de un pensamiento catastrófico, distorsionado, y que sucedería en un futuro, pero es algo que no existe en el presente. Claro. De hecho, Eso, el 75% de los miedos y preocupaciones del día a día nunca llegan a suceder. ujú. Eso tiene que ver, o sea, hay que conocer la forma en que funciona nuestro cerebro, Ujú, que genera emociones en virtud de la información que tiene en ese momento. Y para nuestro cerebro toda la información es real. O sea, le da exactamente igual a nuestro cerebro si lo que está ocurriendo es cierto y real o si es ujú. una imaginación. O sea, De- si tú imaginas que está ocurriendo algo o si está ocurriendo de verdad, a tu cerebro le da exactamente igual, él lo da por cierto y actúa en consecuencia. Y eso lo podemos constatar, por ejemplo, cuando tú piensas en un limón, ¿no? Yo te digo, venga, piensa en un limón, va, visualízalo, ese limón, ¿vale? Con su piel amarillita, toda brillante. Acércatelo a la nariz, verás cómo huele, ese frescorcito, ¿verdad? sí, Mm, y ahora visualmente córtalo por la mitad, nota ver esas gotitas que caen, la pulpa, el brillo aquel, ese olor todavía más intenso. Yo te hago pensar en esto y tú automáticamente salivas como si tuvieras delante un limón de verdad, que no es verdad, que exacto. no, que estamos hablando de un limón, que no existe ese limón, pero Sí, tú ya estás salivando. Y es porque tu así cerebro es. le da exactamente igual que haya un limón o no. Actúa en consecuencia, Y de hecho, si nos dejamos llevar entonces por el miedo, vivimos en nuestra mente y no en nuestra vida real. ¿cierto? Exacto. Ujú. Entonces, a ver, ¿cuáles son los beneficios del miedo? Hombre, pues imagínate que tú no tuvieras miedo a cruzar la calle de cualquier manera, que tú cruzaras sin mirar porque lo mismo te da. Con lo Tarde o cual temprano acabas arrollado. nos Claro, ayuda a ser prudentes y a ser capaz claro, de prever o sortear riesgos que son reales. claro, Esa sí, es una ventaja del miedo, por eso es imprescindible, que es bueno tener miedo y claro, es normal que lo sintamos, ¿no? claro. Y ya puestos en algo no tan exagerado, pero em, por ejemplo, tú estás ante alguien que está muy enfadado delante de ti y tú sientes miedo. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Pensar que hay personas que pueden hacerte daño y que Mm, por lo tanto conviene o no conviene en aquel momento reaccionar ante una amenaza verbal de un energúmeno o energúmena. Está muy bien, ¿no? Que tu cerebro exacto. valore si estás en riesgo o no estás en riesgo. Con lo cual nos brinda la capacidad de actuar para enfrentarse a los retos también y las circunstancias de la vida, a lo que se nos presenta. Yes. ¿Eh? Yo siempre digo que el miedo suele abrir la puerta a la posibilidad de que descubramos nuestra verdadera fortaleza, Toma ya. porque es un reto que nos lanzamos a nosotros mismos. Esto, Y hay solo... que pensar en eso, ¿eh? A Ajá, ver, ¿lo puedes repetir? Esto hay que sí, pensarlo. No, que lo has dicho así como si nada, pero para mí esto es un lingote de oro. ¿Puedes repetir? venga, lo repito tranquila. Va. El miedo suele abrir, bueno, abrir la puerta a la posibilidad de que descubramos nuestra verdadera fortaleza. Eso me parece genial, porque fíjate, si no tienes miedo, actúas como un irresponsable. Pero Mm, si tienes miedo, tienes la posibilidad de ponerte en acción a pesar de para conseguir un resultado que no es fácil de conseguir, porque lo que es fácil de conseguir, lógicamente, no te genera ninguna emoción, ¿no? Pero aquello que sí te consideras en el filo de la navaja entre lo que es el riesgo y lo que no, hace que consigas cosas importantes.
Es que superar tu miedo ya es un reto para ti misma. Yes. Te obliga a salir de esa zona de confort en la que estás, ¿no? Ujú, Te arriesgas y te pones en peligro de alguna manera frente a ti mm, misma. Con lo cual, ahí ves realmente cuál es tu fuerza interior. mm. Fíjate, yo en mi curso de oratoria, cuando hablamos del capítulo que habla de cómo enfrentarte a ese miedo escénico, que ¿Mm? perdona, todos tenemos, hasta los que ya estamos más consagrados en esto de hacer el ridículo con un micrófono en mano. Em, yo siempre digo, mira, en el momento en que tú sientes miedo, nerviosismo, tensión, tal y que cual, cuando estás a punto de abrir tu micrófono, siéntete congraciado, porque si no estuvieras en ese estado, significaría que lo que estás haciendo te importa un pito. Exacto, Entonces, cuando hay una exactamente. emoción dentro, una tensión dentro de ti y tu estómago se gira, se pone del revés, quiere decir que lo que estás haciendo es importante para ti. Ánimo, sigue para adelante, estás en el buen camino. Lo que estás Exactamente. haciendo es importante. Exacto. Ahora lo suyo es, como tú decías, saber gestionar ese miedo y hacer que pues sea nuestro aliado realmente y que nos Ujú, ayude a siempre pues a ir creciendo como persona, ¿no? Y a ujú, enfrentarnos a los retos que se vayan presentando sin ujú. miedo o con miedo. Que va a ser con miedo, Rosa, déjate. Va a ser con miedo. Es que vivir sin miedo, eso está un señor de un cuento que se llamaba Juan sin miedo, que yo no sé de dónde salió el tío este, pero yo no he visto otro como él. O sea, no hay nadie que viva sin miedo a nada. Otra cosa es que haya personas que han sabido aprender a gestionarlo y por lo tanto se enfrentan a cualquier tipo de situación con la valentía suficiente. Fíjate que añado una palabreja más a esta historia, ¿no? Que es la de la valentía. La valentía implica miedo, Sí, ¿vale? Entonces, totalmente. vamos a aprender a ser valientes aquí. No, no Es- a ser imprudentes, que es lo que no, no, origina el no. no tener miedo. No, vamos a aprender a ser valientes, ¿te parece? Sí, sí, porque el valiente es precisamente el que actúa a pesar de sus miedos. Eso es. Vale, entonces, ¿podemos diferenciar entre los dos tipos de miedo, el real y el neurótico? ¿Cómo distinguimos uno de verdad y uno de miedo? Porque cuando tienes miedo, y eso es miedo, y tú estás histérico o histérica, tú empiezas a decir tonterías o a demostrarlas. Para ti es miedo, punto. No hay categoría uno y categoría 2. ¿Cómo podemos distinguir el miedo de verdad del miedo neurótico? El miedo de verdad viene de algo externo. Es decir, por ejemplo, un ruido que puedes oír y que dices, uy, ¿esto qué es? Una persona que te cruzas por la calle o que te va siguiendo y dices, coño, está pasando aquí algo, o a lo mejor estoy en peligro, ¿no? Es algo totalmente externo a ti, pero que te puede o te va a ocurrir a ti. Mm, Sin embargo, un miedo neurótico está solo en tu pensamiento. Es tu pensamiento el que te ha inoculado ese miedo, el que te dice vas a sufrir, te va a dejar, vas a perder tu trabajo. Es tu pensamiento el que te va, con lo cual es algo interno. mm. Una cosa es lo externo y lo otro lo interno. Yo así es como lo diferencio. Podríamos decir también que el miedo real es en presente, es decir, estoy oyendo un ruido que me da que Ahora, pensar que están entrando en mi casa a robar o que está cayendo un bombardeo sobre mi edificio o que un estímulo en presente. exacto, Mientras es que un el estímulo externo y neurótico, presente, sí. claro, y el neurótico podría ser que fuera algo a futuro, algo que todavía no ha ocurrido, pero que yo me he hecho una historia mental, una cábala, me he montado un tinglado en la cabeza. ¿Qué tal? Hostia, estoy oyendo un ruido, este ruido es porque me están entrando a robar y ahora me voy a quedar sin esto y encima me van a pegar un navajazo. Todo en futuro. O sea, es una historia Exacto. mental que me estoy creando. ¿Puede ser esa la diferencia? Pues sí, uno es, como hemos dicho,
externo y presente, Ujú, y el neurótico es interno y futuro. Y ujú, cuando hablamos de futuro, pues quiere decir que a lo mejor no pasará nunca. ujú. Pero como tú ¿Tú bien has sabes? dicho, es la película mental que nos hemos montado en nuestra mente nosotros solitos. ¿Tú sabes que según estadísticas el 75% de los miedos que experimentamos em, Nunca pasarán, es lo que hemos dicho nunca antes. ocurrirán? El Exacto, 75%. Es decir, que de todo el miedo que experimentamos, solo un 25%, no digo que sucederán o que tengan, sino que tienen sentido. Solo el exacto, 25%, ¿eh? exactamente. Eso nos podría ayudar a cuando estamos en una situación de pánico, terror, no sé qué, plantearnos, decir, oye, vale, como he oído en el podcast de Rosa y Paz, que solamente tienen sentido el 25% de estos miedos, ¿me puedo plantear en este momento si este que estoy viviendo ahora es real o es una paranoia que me estoy creando? Ese Eso podría tener. como hemos dicho, el miedo es una señal, ¿no? Una señal de alarma que le mandan a tu cuerpo. Con lo cual, lo primero es pararte a pensar y reflexionar. Ujú, ujú. Y si reflexionas, puedes ir analizando qué es lo que te ha creado ese miedo, de dónde procede, Vale, para ver, para eso hace falta que esto ya es ciencia ficción, que tú en un momento de pánico y de miedo tengas la sangre fría de decir, a ver, un momento, un momento, un momento. Esto de aquí, según Rosa y Paz, solo tiene un 25% de probabilidades de ser cierto. Vamos a imaginarnos a ver esto qué es lo que podría ocurrir y si esto tiene sentido y está refrendado o es una paranoia. O sea, hace falta la sangre fría de pararse a pensar si eso lo que me está haciendo convulsionar o casi en estos momentos tiene sentido o no. de ¿No? alguna manera sí. Claro, Es algo que claro. te tienes que trabajar. De hecho, hay miedos que pueden generar a la gente ansiedad, estrés, fobias. Mm, ¿Y eso qué quiere decir? Que tú tienes algo que no va bien en ti y que te tienes que ir trabajando ujú, y que tienes que ir analizando. claro. Claro, pensemos un poco en una fobia. Una fobia, no sé, por ejemplo, una muy típica, a miedo a los ascensores, ¿vale? O a, yo qué sé, a las arañas, ¿vale? Que tienen nombre propio, es igual, no, ahora no viene a cuento el Mm, nombre, mm. pero tienen nombre propio. Vale, yo no puedo subirme en un ascensor porque me da pánico, ¿vale? Em, ¿Tú tienes tiempo, posibilidad y preparación que hace falta para pensar, vale, un ascensor, tengo que subir a 30 pisos más para arriba? Suerte que no vivimos en Manhattan, pero bueno, puede existir puede existir esa posibilidad, ¿no? Tengo que subir 30 pisos, pero como tengo miedo al ascensor, voy a subir andando. Tócate los perolillos. Tócate los perolillos. ¿No sería mejor decir, vamos a trabajarnos este miedo para yo poder subir en ascensor cada día a trabajar y no llegar tarde, ¿no? Bien, Exactamente. claro. ¿Qué es lo primero que tenía que hacer? Vale, tengo miedo. Bueno, tengo el ascensor delante, la puerta se abre y yo empiezo a bom, 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 ¿no? El corazón, el tal, el cual. ¡Ay, la leche! Que no soy capaz de subir, pero son 30 pisos, guapa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que me está dando miedo? Primero, ¿dónde siento ese miedo? ¿No? Ujú. Es importante saber dónde lo sientes. Hay gente que lo siente en el estómago, se le gira del revés. Incluso hay gente que le coge cagarrinas, eso habría que verlo, Sí, porque hay que tener en cuenta que hay muchas neuronas, y ahora se ha descubierto, que no residen en el cerebro, sino en el intestino. exacto. ¿Eh? Por eso algunos estímulos aflojan los esfínteres y dices, no, es que me cogen cagarrinas. ¿Quién Ujú. no le han cogido cagarrinas alguna vez cuando tiene miedo? Bueno, claro, es porque hay neuronas en el intestino. Vale, estos son los síntomas. Otro dirá, no, no, a mí se me pone el corazón a 3000 por hora y se me va a explotar, se me va a salir del pecho, no importa.
es bueno saber dónde está ese miedo. Porque mientras tú te planteas dónde lo sientes, en vez de estarte recreando en esa escena de me subo al ascensor y no sé yo bien qué es lo que va a pasar, estás ya cuidando de ti, que es a ver dónde lo siento, cuáles son los síntomas, ¿no? Y es bueno además para poder dar un pasito, cambiar el enfoque de tu pensamiento, es decir, no estar pensando, no focalizarte en el miedo, sino dirigir tu pensamiento hacia otro lado, hacia otra cosa, para que tú pienses en otra cosa no estés en el miedo precisamente. Es como Claro, si tú dijeras, tengo miedo a un ascensor, pero a lo mejor si te subes en ascensor con un tío que te gusta y te está dando un morreo de la hostia, pues igual subes los 30 pisos y ni te das cuenta, porque tú en hombre, ese momento no estás pensando en dónde estás. hombre, yo subo al piso 90 y vuelvo a bajar. Claro, es que, no, no, es que es verdad. Pero Date cuenta de es qué para cerebro decirte, más... tienes que enfocarte en Claro, otra cosa. claro, date cuenta qué cerebro más absurdo tenemos que si no le das nada mejor se ocupa en eso, como los niños chicos, ¿no? Ahora, si le das algo en que entretenerse, se olvida del miedo y se enfoca en aquella otra cosa. Exactamente. Con lo Claro, cual, una, tienes que, a lo mejor, si tú no eres capaz de gestionarlo sola, pues pedir ayuda, mm, que no hay ningún problema. Y luego, en esa ayuda puede ser perfectamente una amiga, un amigo, un amante, lo que sea. Alguien que te ayude precisamente a no pensar en ese miedo cuando te claro. enfrentas a él, a ¿Valdría la tener tu pena? pensamiento en otra cosa. ¿Valdría la pena pedirle a un desconocido que te pegue un buen morreo en el ascensor a ver si se te pasa el miedo? Depende de personas. Habrá personas que esto le guste y otras que dirán, no, 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 ni de coña, no es lo mío. Perdona, ayudar a los demás no está. Ay, no, pero es que es Pero verdad, ¿eh? puede ser una solución, ¿eh? Es una solución como otras tantas. Claro, al final lo que queremos dejar aquí claro, ¿verdad? Es que tú tienes mucho miedo y mientras no tengas otra cosa mejor en que pensar. En Exacto. el momento en que tú entras, metes una motivación nueva, súper poderosa, el miedo se te olvida, con lo cual eso queda claro que es un miedo que no viene a cuento. De Pero, hecho, ¿tú te acuerdas que una cosa que les decían antiguamente, que igual no funciona a la gente que tenía miedo escénico? Yo he oído muchas veces esa frase. Cuando estés delante de un auditorio y te da miedo, imagínate a esa gente desnuda. ¿Por qué? No es porque los veas desnudos, simplemente porque tu mente se va a enfocar en otra cosa, que no sea el miedo que estás sintiendo y el pánico que tienes ahora a tomar la palabra en público. yo esto que dices tú lo he oído muchas veces, tanto cuando era estudiante de oratoria y liderazgo como ahora que doy clases. Te tengo que decir que no funciona, ¿eh? O sea, cuando tú tienes miedo de verdad, o sea, encontrarte en el esfuerzo de empezar a pensar en toda aquella gente en pelotas, no es suficiente como para que a ti se te pase el miedo. No es suficiente. Para Entonces, mí ¿qué es trucos mucho. les das? ¿Qué trucos les doy? Bueno, pues primero de todo, decirles, ¿tienes miedo? Estupendo, lo que haces vale la pena. Si no, no tendrías miedo. Eso es lo primero. Segundo, respiración. Ah, sí, ya Sí, estamos con lo mismo, siempre respiración, todo, para todo lo sí. arreglas con respiración. Bueno, tú piensa en la parte práctica de todo esto. Cuando tú estás en una situación de vida o muerte, por ejemplo, te encuentras por el bosque un oso, yo siempre pongo este ejemplo porque me parece brutal, no sé por qué. Estás en el bosque y te encuentras un oso de cara. ¡Ostras, qué cangueli!, ¿no? Dices, vale, de repente el pulso se te acelera, empiezas a respirar, hiperventilar, ¿eh? ¿Por qué? Porque tu cuerpo reacciona y se prepara para dos de las acciones que te pueden salvar la vida, que es o salir corriendo, ¿no? Poner los pies en polvorosa, que esto no funcionaría porque el oso siempre es más rápido, pero bueno, puedes intentarlo, o bien prepararte para el ataque. Eso ya ni lo sueñes porque tú contra un oso, por muy cachas que estés, pero bueno, así funcionamos, ¿no? O te preparas para la huida o te preparas para presentar ataque. ¿Qué haces? Oxigenas tus músculos, por eso hiperventilas, en fin, todo esto, ¿vale? Es lo mismo que te ocurre cuando tú estás ante un auditorio de 18.000 personas. Siempre lo digo porque yo la primera vez que me enfrenté en público
y tal, fue ante 18.000 personas. Me quedó tan grabado que soy como un disco rayado, siempre digo lo mismo, ¿vale? El miedo no es real, nadie te va a comer de esas personas, pero tú actúas igual porque te sientes en peligro. El peligro es muy distinto, no es peligro a perder tu vida, pero es peligro a perder tu dignidad. Exacto. A quedar fatal, a fracasar, ¿no? Claro, por Y a lo ser tanto el tú, ridículo. Pero es claro, verdad que el hecho de respirar y de claro, aprender a hacer esa ahí voy, respiración diafragmática te sí, ayuda a serenarte claro. ¿Y y a sabes por enfocar. qué? Porque ¿Por? en el momento en que tú estás hiperventilando, porque tu cuerpo, tus músculos están oxigenando y preparados para la acción, y tú mandas un mensaje contradictorio a tu cerebro, decir, no, 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 falsa alarma, no hay que reoxigenar los músculos, no es necesario porque no hay un peligro real, ¿vale? Pausemos la respiración, volvamos al estado mental óptimo de no peligro. En el momento en que tú mandas este mensaje a tu cerebro dice, ah, que no corremos peligro de muerte. Vale, reacciono. Entonces, Exacto. uno de los mensajes para no sentir ese pánico es empezar por respirar normal, como tú y yo ahora. Yo no sé qué tal estás respirando tú, yo divina de la muerte. Yo fenomenal. Claro, no estamos en peligro. Vale, No. pues cuando empieces a hiperventilar, dale a tu cerebro la orden de tira para atrás, que no hay peligro. Respira normal, no hiperventiles. Esa sería la historia. ¿Mm? Una de Eso es lo, ellas. exactamente. Es siempre enfocarte en otra cosa que no sea tu miedo, de hecho, ¿eh? Claro, Siempre venimos claro. a Bueno, eso. también puedes enfocarte en el miedo, ¿no? Y decir, "Uy, a ver, un momento. Estoy teniendo miedo de entrar en un ascensor. ¿De verdad me lo dices? ¿De verdad me lo dices que este ascensor va a poner en peligro de muerte mi existencia? ¿Qué posibilidades hay de que este ascensor se caiga? Son tan remotas que a lo mejor si me quedo fuera del ascensor, corro más peligro porque puede venir un tío y pegarme un navajazo, porque puedo tener un ataque al corazón, porque se me puede caer el cristal de la vitrina esta encima. O sea, hay tantos otros peligros que ¿por qué me estoy centrando en este? ¿Hay alguna creencia dentro de mí? Quizá he visto alguna vez alguna película en la que se caía un ascensor que me dejó tanta huella que ahora me da miedo entrar en un ascensor. ¿Es posible que alguien me haya contado que su tío se quedó atrapado en un ascensor y no sé qué? Es decir, hay tantas cosas que me pueden hacer reactivar ese miedo, tantas cosas que no tienen nada que ver con la realidad, que a lo mejor estoy perdiendo el tiempo y haciendo el ridículo. ¿Cómo lo ves? Eso es lo importante para gestionar el miedo, es una, la respiración, indispensable para tranquilizarte, y cuando tienes tiempo después tienes que reconocer y contextualizar tu miedo, Yes. precisamente, identificar las señales del cuerpo, como tú has dicho, para ver dónde lo sientes, y entrevistar tu miedo para racionalizarlo y decir, a ver, ¿eso tiene lógica? ¿No tiene lógica? ¿Por qué tengo yo miedo a esto? ¿Es realmente, es un miedo real o me estoy montando yo una paranoia? ¿Y Ujú, cómo puedo luego? Tienes que luego decidir y actuar para decir, bueno, ahora me voy a enfrentar a esto y por ujú. mis ovarios y con un par que con esto puedo yo. Claro. Y que Esto este puede miedo parecer, no va a poder conmigo. claro, esto puede parecer ahora mismo una epopeya, ¿no? Decir, sí, hombre, yo en pleno pánico y me voy a poner a contextualizar si sí o si no. No, a ver, tú y yo lo hablamos y ocupamos un tiempo en hablarlo y expresarlo, pero el cerebro va mucho más rápido. O sea que si tú quieres, puedes. En pleno pánico tú puedes decir, a ver, perdona, ¿esto tiene sentido? ¿Qué posibilidades tengo yo de sufrir una caída de ascensor que me deje como una papilla de fruta? Esto dura segundos, es muy fácil Exacto. hacerlo, es muy fácil. Y dices, Ujú. bueno, al principio cuesta mucho, sí, sí, claro, no estoy para estas historias, pero si tú te acostumbras cada vez que tú tengas un miedo
a ponerlo bajo la lupa, lo conviertas en un hábito. Recordemos que son 21 días lo que tu cerebro tarda en abrir las rutas neuronales adecuadas para convertir algo en una costumbre cómoda. Entonces, Exacto. hay que proponerse el abrir esas rutas neuronales que te lleven a constituir, espérate, Contextualizar. bien, gracias Rosa, contextualizar cualquier miedo que sientas en aquel momento. ¿Mm? Pero, Yes. y luego, ¿qué tal si hablamos de esos miedos? Ya no entrar en un ascensor, que es un efecto, o sea, una escenografía física en la que tú has de hacer algo y tal. ¿Qué tal si a lo que tienes miedo es a enfrentarte a una llamada telefónica, enfrentarte a entrar en una reunión, enfrentarte a, sí, algo que es más subjetivo, ¿no? Em, ¿cómo lo verías tú? Eh, mm, el poder decir, bueno, a una entrevista de trabajo, a ver, este tío, que no lo conozco, por cierto, me da miedo enfrentarme a él, pero no lo conozco, no sé si es un ogro o no. ¿Por qué tengo miedo? ¿Será que me da miedo el que dirán, el qué pensará de mí? O no me siento a la altura de, ¿Cómo no te vas a sentir a la altura si no lo conoces? pues por eso mismo. Claro, Miedos irracionales. claro, son miedos irracionales, pero yo creo que es el mayor freno de mano al cual nos enfrentamos diariamente. El Lo miedo al mismo, que dirán. y lo mismo que el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que es diferente, eh, es nuestro pan de cada día, para la mayoría de la gente. Vale, pero el miedo al indiferente es salir de nuestra zona de confort, ¿no? Es decir, me La voy a mayoría de los enfrentar a algo miedos que son no salir sé de tu con lo zona que de me voy a confort. encontrar, no tal, y claro, nuestro cerebro siempre piensa, más vale loco conocido que cuerdo por conocer. Virgencita, que me quede como estoy, si hasta aquí has llegado con vida, no te plantees cosas nuevas que te pongan en riesgo. Este es nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Cómo funciona. Vale. Podemos mantenernos ahí en esa zona de confort y vivir una vida aburrida, porque perdona, pero cuando no ocurre nada nuevo en tu vida, dices, es que preferiría morirme, porque si no, el aburrimiento Por va eso, a matar. enfrentarte a tus miedos es un método de crecimiento personal que es fantástico. Y es El lo que mejor. decíamos antes, te permite conocer tu verdadera fortaleza y tu verdadero ser, porque Ujú. realmente cualquier miedo es salir de tu zona de confort, de Yes. esa burbuja en la que tú estás súper a gusto y súper bien. No, no, no. Ahí discrepo. Bueno, no siempre bien, Eso de eso que es estás verdad. súper a gusto y súper bien es mentira. Que estás Exacto. aburrida como una ostra asqueada. Que sí, que no hay nada peor que no, en tu vida no ocurra nada nuevo. Estoy de La acuerdo contigo. rutina. La Sí. rutina es un coñazo. La Bueno, rutina pero es un a lo coñazo. mejor ¿Qué quieres? hay gente que se siente a gusto en esa rutina, aunque se sienta algo infeliz, pero al mismo tiempo les da seguridad. Y hay gente Claro, que se conforma con eso. ya, pero la Y, seguridad no y es, y la la vida es seguridad. precisamente no conformarse. Claro, pero es que la seguridad no es felicidad. Y con No. un par habla de felicidad. Aquí estamos hablando de vivir bien, aquello de decir, oye, cuando yo me muera, que diga, hostia, qué bien me lo he pasado. No se trata de, no, no, he llegado segura hasta aquí y sin problemas. Menudo coñazo. He llegado hasta aquí sin arriesgar demasiado. ¿Dónde está la gracia de ese tipo de vida? En Exacto. ningún lado. No, no, En no. cambio, cuando has Nosotras, vivido toda clase de aventuras de tal y que cual, dices, a veces las he pasado putas, pero tela marinera lo bien que me lo he pasado. ¿Sí o no? sí, 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 ya has salido adelante. Claro, Es en ese sentido que decimos, con un par es vivir sin miedo, ¿no? No es que no tengas miedo, sino que vives a lo pesar de gestionas. ese miedo y lo Claro, gestionas y lo superas y vas para claro. adelante, sea como sea.
claro, claro. Entonces, vamos a ver, el miedo al que dirán, otra cosa que dices, Uf, ¿por qué te ha de dar miedo? Si sabes que a no todo, no a todo el mundo le vas a gustar y no vas a caer bien a todo el mundo. Entonces, ¿dónde está el problema, tío? Asúmelo. No vas a caer bien a todo y el yo, mundo. y yo Lo diría otra importante es cosa. que te caigas bien a ti mismo. Exacto, yo diría eso por ahí va. Yo te diría que, conociéndome, ¿no? Que te tiene que importar una mierda lo que piensen los demás. Que lo importante es lo que tú pienses de ti mismo y Mm, luego puedes esto compartirlo con la gente que realmente te importa. Pero muchas veces el miedo al qué dirán es de gente que nos importa tres pitos. claro. Entonces, No, si esa gente te importa tres pitos, que mira te importa lo que piensen o lo que opinen de ti. fíjate, yo cuando descubrí que yo había sido una mujer maltratada, Mm, que había sufrido violencia no física, pero sí. sí emocional, Mm. bueno, me puse en contacto con las personas adecuadas que me ayudaron a arreglar eso y tal, ¿no? Y un día, cuando más o menos ya lo tenía todo asumido, que nunca se termina de tenerlo todo asumido, pero digamos que yo ya estaba en periodo de sanación, había hecho cambios en mi vida que habían conseguido que mi vida fuera como realmente a mí me gusta que sea, que es la que tengo ahora, y tal, un día alguien me dijo, Paz, cuéntalo. Y yo, sí, hombre, tal. A ver, ¿quién se desnuda públicamente a explicar sus miserias? No es fácil. No, O sea, es el no, miedo a qué dirán, a cómo me juzgarán, a, ¿no? exacto. ¿Qué Sí, sí, pensarán sí, de sí. mí? Pero me dijeron, no, no, cuéntalo, porque hay muchas personas que están en la misma situación que tú, que conocer un testimonio, o sea, al final, una historia es muy valiosa, ¿no? A todos nos gustan los cuentos, hemos crecido con cuentos y con Mm. historias y a veces nos queda más en la memoria y en el subconsciente una buena historia que no cantidad de Y te milongas. ayuda a ver que a lo mejor no eres la única que está pasando por esa Claro, situación. claro. Entonces, a mí me costaba un montón, me daba muchísima vergüenza. Luego, además, tengo muchas personas, como pueden ser mis hijas, tal, que se pueden ver afectadas si, no hay, si yo aireo cierta parte de mi historia y tal, ¿no? Y otras personas, por supuesto, afectados number one, pero bueno. em, Y yo dije, me pongo en evidencia diciéndolo, contándolo en público y tal, no, pero bueno, da igual, al final decidí que lo iba a hacer y me lancé. Em, yo recuerdo el día que lo hice, estaba acullunida, con los ovarios puestos aquí independientes, que incluso cuando me movía hacían tilín tilín, era duro y tal, Imagino, pero sí. dije, no, no, que lo hago, con un par, Sí. con un par. Y bueno, se abrió el micrófono, empecé a hablar, cada vez me fui sintiendo más cómoda por lo que decimos, ¿no? Porque al principio dices, y qué dirán y que no sé qué, pero cuando luego eso lo dejas a un lado te das cuenta que no pasa nada, que estás hablando en público y los tomates, da igual si te los tiran o no. Y que tu mente está enfocada en lo que estás contando, con lo cual ya no estás en el miedo. Claro, y tenía una motivación que es la de ayudar a alguien, ¿no? Mm. Y me puse a hablar, 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 hablar y me di cuenta de que eso funcionaba. Nunca me había sentido mejor como cuando terminé de explicar lo que me había ocurrido. Nunca me había sentido mejor. Había soltado todo mi miedo, había encontrado una razón para enfrentarme a él y lo había superado. Y eso hizo que las siguientes veces yo me acordara de eso, ¿no? Era una experiencia que acababa de colocar en mi despensa, ¿no? En el haber de mis logros y me ha ayudado para las siguientes veces. Digo, oye, si aquella primera vez lo hiciste y sin tener ninguna preparación ni nada, lo hiciste así y te funcionó y luego la gente lo acogió y lo agradeció tanto, pues ahora que ya lo tienes por la mano ya no te cuento, ¿no? O sea, cada vez que te enfrentas a un miedo y lo superas, te ayuda infinitamente, es tu lanza para apoyarte y que las siguientes veces sea más fácil. Exactamente.
tal Y cual, además que te demuestra que eres capaz de, y claro, que no ha habido ningún problema. Tú exacto. sabes respecto a eso del que dirán, lo que decía, yo siempre me acordaré lo que decían mis padres. Mis padres eran de un pueblecito de Valencia, ¿no? Un pueblecito de menos de 2000 habitantes, ¿no? Así que imagínate en esos pueblecitos la importancia del qué dirán. Nosotros veníamos de vacaciones porque vivíamos en París. Ujú, Vivir en París en los años 70 era un abismo con un pueblo de España. Era otro mundo total. ujú, Y yo veía cómo actuaban los amigos o la familia de mis padres aún viniendo de París y mis padres que eran totalmente distintos. Y yo les pregunté un día, les dije, pero bueno, ¿a vosotros cómo es que os da igual el que dirán, lo que piensa la gente? Porque yo vivía y mis padres siempre decían, a ti te importa una mierda lo que digan los demás. Y yo les pregunté a vosotros cómo es que os da igual. Y me miraron y me dijeron, mira, toda esta gente, ¿te va a solucionar la vida a ti si tienes un problema? Qué buena No, pregunta, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué mierda te importa? Nos va a importar lo que piensen o dejen de pensar. ¿eh? Punto. Claro, Yo a partir de ahí siempre me importó una mierda lo que, el que dirán, claro. el puto que dirán, ¿no? Es que además te has de plantear que hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que está en contra. Y yo creo que incluso, ya lo he dicho alguna vez aquí, que para mí un referente en la vida es Catherine Hepburn, y ella un día le preguntaron que cómo era tan osada y tan atrevida y, y esto, ¿no? Y ella contestó, mira, yo siempre hago lo que me da la gana, porque de una manera u otra, con esa actitud, al menos me aseguro de que haya alguien que esté conforme y feliz. Exactamente, tú misma. Entonces, Tal claro, cual. con lo que tú dices es que es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué más te da lo que piensen si no vas a actuar a gusto de todo el mundo? Siempre va a haber No, alguien que esté en contra. Entonces, ¿te vas a enfocar en quién está en contra o te vas a enfocar en tu sentirte a gusto con lo que estás haciendo? ¿Qué exactamente. es más importante y más útil? No, no, lo más importante eres siempre tú. Y luego la gente que realmente te importa, con eso tienes la confianza suficiente para que ellos te digan lo que opinan o cómo lo ven. Y tú eso lo cogerás, lo escucharás y harás con eso lo que te dé la gana, ¿no? Claro. Cogerás el consejo o no lo cogerás porque no estás de acuerdo, pero tendrás esa comunicación y esa confianza, con lo cual todo lo demás te sobra. Ojo, que también aquí, eso ya no viene a cuento con el miedo, pero lo dejo ahí porque creo que también cuadra, ¿no? La gente que te importa en algún momento va a estar disconforme con lo que tú hagas o digas, tampoco pasa nada, ¿eh? Si No, realmente te quieren, aceptarán que actúes de una manera distinta como ellos ven y viceversa. exacto, O exacto. sea, la gente a la que tú quieres no siempre va a actuar como a ti te gusta, entonces no pasa nada. O sea, el qué dirán, de verdad que no es importante. Lo que sí es importante es que lo que tú digas de ti mismo sea, esté acorde con tus principios. O sea, mira de Es, gustarte a ti mismo, olvídate del resto, que no es lo que siempre tú vas a... has dicho, alguien que realmente te quiere, primero no dudará en decirte lo que opina siempre, esté o no esté de acuerdo, ¿vale? Y luego, sobre todo, siempre respetará lo que tú haces, porque te quiere tal y como es. Y lo Ujú, que quiere es que tú seas feliz. Y si te tienes que equivocar y te equivocas, pues te equivocas, no pasa nada porque así aprendes. claro, Es qué parte bonito del es. aprendizaje de la vida. Entonces, ¿para qué tener miedo a? Si nos Mm. llevamos una castaña, pues nos levantamos, como decimos siempre, y seguimos andando y ya está. Aquí también te digo una cosa, aquí en España el miedo al fracaso, a equivocarse, a montar una empresa y que no funcione tal y que cual, es un problemón de la leche. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando a ti muchas veces cuando te hacen una entrevista para entrar a cubrir un puesto de trabajo importante y tal, lo que más valoran es cuántas veces la has cagado. O sea, cuántas veces te has estampado. Porque
tienen muy claro que de donde realmente se aprende es de Del fracaso, los fracasos. Aquí no claro. estamos preparados para el fracaso, mientras que en Estados Unidos lo valoran como parte integral de la evolución de un ser humano. Es que Entonces aquí el fracaso lo vemos como si fueras un cero a la izquierda. Eres un inútil. sí, sí. Aquí un fracaso es un error. Allí un fracaso es un aprendizaje. Y Exactamente. a mí me gustaría, yo no estoy nada de acuerdo con muchas cosas, ¿no? De la sociedad americana y cómo Yo funcionan. tampoco. Pero ahí sí me gustaría que aprendiéramos. Es decir, No, oye, no, realmente hay que reconocer fracasar es aprender. exactamente, y hay que reconocer que lo que es bueno. Y ahí tienen toda la razón del mundo. Sí, sí, sí. Me encanta que valores los fracasos de una persona como un punto importante dentro de la evolución de esa persona. Me gustaría que aquí hiciéramos lo mismo, ¿no? Sobre todo que siempre decimos, porque eso se dice, ¿no? Que siempre aprendemos a base de palos. Ujú. Entonces, si aprendemos a base de palos, es que aprendemos equivocándonos y fracasando. Con lo Yes. cual, es parte del aprendizaje. Así es como aprendemos todos. Ujú, ujú. Qué bueno. Así que no hay que Luego, tener miedo. no. Luego, aparte hay otra cosa, ¿no? Cuando vemos una película de miedo, de terror, la primera vez que la ves, bueno, puedes quedar hasta traumatizado. Yo al menos, yo que soy una cagueta perdida, no soporto las películas de miedo. Mm, no las soporto porque de verdad que a mí hay algunas que han creado mella en mí, ¿no? Por ejemplo, yo, desde que vi la película Tiburón, oye, ahora me cuesta meterme en el agua, ¿eh? Yo veo tiburones por todas partes, es que todavía no lo he superado. Pero bueno, sí, 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 ya puedes reírte de mí, que no me importa, porque a mí el que dirán me da igual, puedes reírte. Que soy una miedosa, yes, yes. Yo nadar en alta mar me cuesta mucho. Antes no y ahora sí. Pero va, lo asumo. Yo miro aquella agua tan de esto y digo, aquí debajo que hay, aquí hay bichos seguro. Bueno, es una limitación que tengo, que no, tampoco me preocupa tanto porque al fin y al cabo yo puedo seguir haciendo vida normal, si no me pondría de manos a ello. Mm, pero es así, ¿no? De todas maneras, yo esa película Tiburón la he visto varias veces y yo las palpitaciones, la hiperventilación, tal que sentía la primera vez ya no la tengo. Ajá. Digamos que de tanto verla, mi cerebro se ha acostumbrado, ¿no? Y eso, ¿sabes por qué lo estoy comentando? Por el tema de las pesadillas. ¿Por? Bueno, porque ¿cuántas veces te pasa que tú vives una situación traumática y luego tienes pesadillas 100.000, ¿no? Y dices, vaya mierda, eso de meterme a dormir no me vale nada porque es que voy a empezar a tener pesadillas, lo sé, tal, y te fustigas porque dices, es que, ¿por qué tener yo estas pesadillas? Oye, pero si es lo mejor del mundo tener pesadillas. Es un, una herramienta que tiene tu subconsciente para hacer que normalices aquello que en estos momentos te está traumatizando. Ay, pues yo, mi subconsciente ahora mismo no me manda mensajes porque yo no tengo pesadillas ni... Tú porque eres una resabiada de la vida, tú ya lo tienes todo controlado y ya estás en último de carrera, con todo aprobado, en fin, tú eres una crack. Tú eres una crack, pero yo que todavía no lo soy, eh, cuando me ocurre algo y luego en sueños lo revivo varias veces, pienso, gracias, crack, paz, que eres una crack. Gracias. Porque recreando eso una y otra vez en el subconsciente, Lo vas lo que estás normalizando. haciendo es normalizarlo. Ajá, entiendo. Claro, tú no, porque tú ya no tienes nada que normalizar, porque tú... Claro, es que... Yo es que, de verdad, señoras y señores, yo ahora mismo, vamos a hacer ver que no estamos grabando. Yo cuando tengo un problema hablo con Rosa, se lo explico como si fuera lo más heavy de la vida y ella me da unas respuestas y un tal que dices, coño, pues tienes razón, pues esto es así. Y dices, ¿de dónde saca esta mujer esta ciencia infusa? Bueno, tiene una manera de ver las cosas tan fría, tan racional y tan útil
pragmática, objetiva, que bueno, es mi libro gordo de PTT. Pero quizá por eso hacemos el podcast, para que ustedes también se beneficien. Porque aprendí a superar mis miedos. Muy bien, crack, que eres una crack. Pero bueno, tú entiendes que puede haber personas como yo Claro, que, claro. que pueden tener pesadillas persistentes, Mm. y siempre con la misma temática, que tienen que ver con tal y que cual. Y yo ahora he aprendido que cuando eso me ocurre, me están dando un dato importante, que es: a eso tú tienes que superarlo, ¿sabes? Tienes que Sí, superarlo, y tu subconsciente te ayuda repitiendo una y otra vez una experiencia que a lo mejor no es real, ¿eh? Porque claro, el subconsciente tiene un idioma distinto al mental. Ojalá hablaran el mismo idioma y pudiéramos entender absolutamente todo lo que intuimos, todo lo que soñamos. Es difícil, es difícil. Mm, pero de una manera u otra, aunque tú no siempre comprendas tus pesadillas, como mínimo empieza a plantearte que tu subconsciente está haciendo el trabajo, aunque no, tú y mentalmente no que lo si, entiendas. si tienes pesadillas recurrentes también es bueno, además que es un hábito que todo el mundo debería tener, ¿no? Apuntar, a lo mismo que puedes apuntar tus sueños, escribir también tus pesadillas, apuntarlas y Sí. luego hacer un trabajo sobre ello. Y como tú bien dices, el lenguaje no siempre es muy claro y a veces, bueno, pues puedes ir también buscando cuál es la simbología de esta cosa, de la otra, Mm. y así te vas trabajando también sobre ti mismo. Vale, vale, pero sí, sí, buscar la simbología sí, pero a ver, yo aquí quiero lanzar una bandera roja. em, por favor, ya sé que hay páginas webs por ahí danzando que te dicen interpretación de los sueños. Ay, no, eso Tú no. escribes, pim, No, pam, no, pam, no. he soñado con una No, no, rata no, no, no. voladora. Y tú te miras esas páginas de interpretación de sueños y te dice una cosa que tú, como estás necesitando una respuesta, te la llevas a tu terreno y crees ciegamente en eso, No. y te está dando pistas falsas. Quiero poner ahí una bandera roja, porque nos acogemos a cualquier solución externa que nos den. Y Exacto. yo, por experiencia propia, puedo decir que es mucho mejor apelar a tu intuición. Es decir, necesito respuestas sobre esto, vale, lo apunto en un papel, lo pongo debajo de la almohada, dejo que sea la vida, mis sueños, mi intuición y lo que sea, que me dé la respuesta. Claro No que te venga de fíes de lo que ti. te digan los demás, no te fíes, No, no, eso estoy de acuerdo ¿vale? contigo. Y de hecho, fíjate tú, en los egipcios acudían, ¿no?, al oráculo cuando tenían un sueño, una intuición, tal, ¿no? Bueno, los que tenían pasta para eso, digamos, Mm. Sí, faraones o sí. segundos apellidos, ¿no? Em, he tenido este sueño, tal, como yo no lo entiendo, normal, nuestro subconsciente habla en un idioma, nuestro consciente habla en otro, y a veces no se entienden porque no hay traductor. Pues me voy a alguien que me diga, ¿no? Entonces llegaba el faraón de turno ya al oráculo, no, le preguntaba: oye, mira, he soñado con esto, ¿esto qué significa? Vale, esos oráculos jamás daban una respuesta inmediata. ¿Sabes lo que hacían? Decían: vale, me llevo este sueño, yo, como soy un profesional del tema, esta noche trabajaré en ello cuando yo duerma, que pediré información para ti en vez de para mis historias y mis cosas, que para eso me pagas, porque eres faraón y tienes pasta. Esta noche trabajaré sobre esto, y lo que mi intuición me diga, yo mañana te lo comunico. O sea, nunca es, bueno, pues a En mí esto me directo. parece. No, no, nunca es en directo. Nunca es en directo, porque para eso hace falta un tiempo, ¿no? Hay que Claro. trabajar con el subconsciente en el momento en que tú estás tranquilo, relajado, has hecho un, ¿cómo se llama? Corto y cierro. Sí, corto y cierro, ¿no? De tu mental diario.
Eso lo tienes que dejar reposando, o sea, mientras duermes, ¿no? Que es cuando tu subconsciente funciona y no tu parte mental. Y dejarse informar por Por la esa parte intuición. de ti. Bueno, aquí ya volveríamos a entrar en la metafísica, que tú siempre me Sí, dices que no sí. hable tanto de la metafísica, que es un coñazo. Vale, pero esto funciona así, ¿vale? Hay una parte de ti que está en contacto con una sabiduría que no es mental, que por lo tanto no es terrenal, sino que va más allá y que esa es la que te trae la información sobre tus sueños, sobre tal y que cual. Si los faraones, que duraron pues que 5.000 años, no más, 7.000 años, hegemónicamente en este planeta, y lo sabían hacer también, aprendamos algo de ellos. Y es importante saber escucharse y desarrollar nuestra propia intuición, porque eso nos ayuda Claro. muchísimo. ¿No? Y Con lo poner en cual, entredicho lo que a primera vista te dices. Ah, exacto. esto es porque tal y que cual. Ven, cuarentena, porque esta es mi parte mental. Vamos a dejarlo en barbecho, en cuarentena, lo voy a meter debajo de la almohada. Por eso, ¿cuántas veces no decimos, déjalo reposar, consúltalo con la almohada? Exactamente. ¿Eh? O sea, los miedos a veces son tan infundados que hay que ir a buscar su origen, su tal y que cual, en una parte subconsciente que reside en ti, pero no tienes clara y Ujú. que tienes que dejar que florezca y, y dejar que tu intuición te hable. Así que no se trata de cerrarle la puerta en las narices a los miedos, darles su lugar, pero no credibilidad absoluta, ¿no? Exacto. Exactamente. Hay que analizarlos y ver de dónde Claro. proceden y hablar con ellos y analizarlos, ¿no? Y es como tú decías, eso es como cuando te cabreas y te enfadas con alguien, ¿no? No tengas una discusión en ese momento, espérate, Mm. deja que Ujú. pase un día, dos, los que Claro, necesites para tú serenarte. Y qué bueno. ahí, durante ese tiempo, podrás haber pensado en lo que te dijeron, lo que tú contestaste, lo que tuviste hacer, en lo que estabas acertada o en lo que estabas equivocada. Y ahí sí podrás tener una conversación constructiva. De la Claro otra que sí. Yo manera, creo que has va a puesto ser visceral y mm, entonces nada, no va a llegar a ninguna parte. no va a Va a funcionar. ser el y yo más o el y tú más. Y por mis Claro, el huevos que ego. yo, exactamente. Yo Ahí es creo el que ego acabas de total. poner el ejemplo perfecto, ¿no? De la misma manera que en nuestro día a día los cabreos hemos de ponerlos en cuarentena, nuestras intuiciones y nuestros miedos también debemos ponerlos en cuarentena. Vale, esto, vale, ahora me he dado cuenta, tengo miedo a esto, vale, y lo estoy sintiendo en el estómago, vale, muy bien. Esto ahora lo pongo aquí, lo escribo, yo siempre digo, ¿no? Ya lo sabes, libreta y papel y bolígrafo, ¿no? Escríbelo para tomar más conciencia de eso, cómo te sientes, dónde lo sientes, qué estabas pensando cuando has empezado a sentir esto, ¿vale? Y lo dejas ahí en cuarentena, igual que los cabreos. Me encanta este ejemplo que has puesto. Sí, sí, creo que es un paralelismo que funciona y que es lo que más nos puede ayudar a gestionar nuestros miedos, a hacernos amigos de estos miedos. Exactamente, de eso se trata. De ser Ujú, valiente y de que esos miedos sean nuestros aliados. ujú, ujú. Oye, pues vamos a dar. Vamos a ir resumiendo, ¿no? No, no, ¿O espérate. nos Primero falta me algo? gustaría, primero me gustaría dar cuatro consejitos de cómo gestionar un ataque de pánico, de ansiedad, que digas, hoy, 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 hoy me tengo que enfrentar a mi jefe, hoy, 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 hoy tengo que subir en este ascensor, hoy, 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 hoy tengo que entrar en esta reunión, hoy, 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 estoy a punto de entrar en la discoteca esta con cantidad de gente que no conozco. Yo qué sé, Pues venga, 50.000, venga. ¿vale? Venga, Sí, primero sí. de todo, ¿qué podríamos hacer? Respira, ya hemos quedado, ¿no? Vamos a respirar para contextualizar si es un miedo real o no y darle una buena imagen al cerebro. Pero una respiración profunda, ¿eh? ¿Cómo se dice? Diafragmática. Diafragmática, Eso, diafragmática. diafragmática.
¿Qué es diafragmática? Oye, ponte la mano en la barrigota. Hinchando la barriga. Eso, que esa mano suba para arriba. Es decir, es que salga del intestino, ya no digo del estómago, no, del intestino, ¿vale? El aire no se No, tiene que quedar ahí arriba en los no, pulmones, sino que tiene que claro. bajar hasta la barriga, hasta Yes, dentro. yes. Y si no, Yes, fíjate bien lo mal bonito. que lo hacemos normalmente, porque si tú te miras un bebé dormir, lo Sí, que notas que sube y baja es la barriga, no el pecho. claro, claro. Joder, de verdad es que con los años vamos a peor y todo lo hacemos fatal, ¿eh? Pero bueno, vale. Vale, respiración, ¿vale? Hmm. Después, eso, al mismo tiempo que empiezas a respirar, pregúntate, ¿no? Oye, ¿esto realmente es verdad? O sea, ¿realmente estoy corriendo peligro por el hecho de entrar en este despacho que hay un tío que no conozco de nada, que por mí le pueden dar muy mucho? Bueno, eso. ¿Me importa algo realmente? ¿Corro peligro entrando yo aquí? ¿Por qué me estoy poniendo de esta manera? ¿Vale? Contextualizar. Ujú. Luego, identificar las señales del cuerpo. ¿Eh? Es muy importante decir, ¿dónde lo estoy sintiendo esto? ¿Palpitaciones? ¿O un nudo en el estómago? ¿O me están entrando cagarrinas? ¿O tal? Porque mientras haces esto, te estás haciendo con el poder. O sea, dejas de hacer grande la situación que no es real y te estás trayendo todo eso al presente, no al futuro. ¿Vale? ¿Mm? Luego, ponte a hablar con tu miedo. ¿Qué tal si nos hacemos amigos de nuestro miedo? Sería algo así como decir, oye, perdona, guapito de cara, o de lo que tenga que seas. No hay ninguna necesidad de tener ahora este numerito, de montar esto ahora, porque realmente por mucho que tú lo digas, yo me puedo meter en este ascensor, subir al piso 30 y voy a salir vivito y coleando. Y las posibilidades de que eso no ocurra son tan remotas que no me apetece nada darte la razón a ti y crear ahora una escena de pánico. Esa sería la historia, ¿cómo lo ves? Tal ¿Sí? Vale, cual. Así vale, es. vale. Entonces, llegados a este punto, no toca otra que decidir, ¿subo o no subo en el ascensor? Ajá. Y ¿Vale? actuar. Eso es. Pues subo. Actuar sería un subo y que le den dos pares de. ¿Qué te parece? Casi es como hay que enfrentarse a ellos. Vale, ¿ves cómo no es tan difícil? Si en el fondo con un poco de humor, lo que decimos tú y yo siempre, que no hay nada que sea realmente tan importante. Vamos a reírnos un poco de nuestros miedos, vamos a hablar con ellos, a decirle, oye, guapito de cara. Mira, en el momento que tú tengas un miedo y le llames, oye, guapito de cara, ya ese miedo ya acaba de perder 2 puntos y ya no le tienes tanto respeto. Exactamente. Sentido del humor. Yes, importantísimo. Vale, oye, pues por mí podríamos ir resumiendo, porque yo no sé la de rato que llevamos aquí, pero no Pues sé. venga, vamos allá. Resumiendo. Todos tenemos miedo. Los valientes lo enfrentan de cara, los cobardes no toman acción usando 1000 pretextos. Vivir con miedo te convierte en prisionero de limitaciones inexistentes y hace que te pierdas 1000 oportunidades. Los miedos fundados provienen de estímulos externos y en presente. Los miedos neuróticos se originan en nuestros pensamientos y se enfocan en un hipotético futuro. Para gestionar tus miedos con eficacia, plantéate, ¿existe o lo imaginas? Usa la respiración para avisar tu organismo de que no estás en peligro. Si lo que te da miedo es fracasar, inténtalo de otra manera, pero no desistas jamás. Un fracaso es una experiencia, o sea, que es muy útil porque cuando ya conoces algo, deja de darte miedo. Para suprimir tu sensación de miedo, piensa algo diferente que interrumpa el patrón.
Por último, no creas todo lo que te dice tu mente y acude a tu intuición siempre que puedas. Y ahora, Paz, vamos a ir con el reto de esta semana, ¿no? El reto de esta semana, fíjate, todos hemos empezado el podcast diciendo que todos tenemos miedo por algo, ¿no? Vale, ¿qué te parece el reto? Elige uno de esos miedos, uno, el que más te moleste, el que más rabia te dé, el que más tiempo te ocupe, ¿vale? Y encuentra 3 razones por las cuales deberías vencerlo. Es decir, si tu miedo es a subir en un ascensor, empieza a plantear, hombre, subir 30 pisos diariamente y si te dejas las llaves de casa es más incómodo todavía, vale, esa sería una de las razones. Segunda razón, si no subo en el ascensor cada día, es probable que no encuentre el amor de mi vida, porque olvídate, los amores que de verdad existen siempre ocurren en un ascensor de estos, ¿no? Tercera razón, claro, perdona, es así, en un ascensor 30 pisos pueden ocurrir muchas cosas. Si tú eso lo fomentas diariamente, ¿qué posibilidades tienes de encontrar el amor de tu vida? Muchas, vale. Tercera razón por la cual deberías coger ese ascensor. Pues porque una vez yo haya superado este miedo, me voy a sentir invencible, que es una de las razones por las cuales vale la pena trabajarse los miedos, porque La cada más. vez que vences a uno de ellos, te sientes invencible. ¿No? Vale, Pues me parece estupendo. vale, pues ese sería el reto. Elige uno de tus miedos, encuentra 3 razones para vencerlo, escríbelo en tu libreta y ahora viene lo mejor. Visualiza cada día durante una semana cómo te sentirías si hubieras conseguido vencerlo. Es decir, imagínate subiendo cada día a casa en ascensor, la tranquilidad de no tener que hacer piernas 30 pisos para arriba, 30 pisos para abajo. Eso sería una de las cosas fantásticas. Otra, pues imagínate lo bien que te vas a sentir cuando tú le expliques a alguien, es que yo antes me daba miedo subir en ascensor, pero eso ya lo tengo solucionado. ¿Qué te parece el reto de esta Me semana? parece muy buen reto. Así que manos a la obra. Y ahora Vamos voy a allá, ir yo con mi frasecita por favor. del día, ¿no? Para que cada uno piense. Entonces, para cambiar, un escritor francés, François Mauriac. El miedo es el principio de la sabiduría. Ahí lo dejo. Bueno, pues Paz, nos vemos la semana que viene con otras perlitas, ¿no? Venga, nos vemos, no sé si en el ascensor o ya en el vestíbulo, pero nos vemos la semana que viene. Un besito a todos. Nos vemos. Chao, chao.